Hola, esta es una nueva emisión de formación ministerial y estas emisiones, como lo hemos repetido una y otra vez, tienen como objetivo que tú y yo nos formemos para servir cada día con excelencia a nuestro Señor, sin importar la iglesia en la que estemos y sin importar el ministerio que tengamos, aunque en este momento pues nos estamos ocupando del ministerio de intercesión. Llevamos 8 emisiones hablando del ministerio de intercesión. Ahí abajo en la pantalla está apareciendo los diferentes links para que tú puedas conectarte a las anteriores emisiones y puedas ponerte al día si no las has visto. Bueno, pues en este día nos corresponde, en nuestra octava emisión nos corresponde hablar sobre las manifestaciones de la intercesión. Y bueno, hemos hablado de cómo el Señor a través de su Espíritu pone en nosotros ese deseo, nos hace un llamado y nos va formando para que así sea. Hemos hablado del lenguaje de la intercesión y, como les decía, hoy vamos a hablar de las manifestaciones. Algo de lo que debemos partir es que las oraciones guiadas por el Espíritu Santo son unas oraciones que tienen gran impacto. Pero obviamente todos, bueno, o más bien la mayoría de los intercesores hemos en algún momento estado cerca de otro intercesor con más experiencia, y entonces oímos cómo ora este intercesor y creemos que así es como se debe orar, y si él llora, pues nosotros lloramos, ¿no? Porque así se intercede. Si él grita, nosotros gritamos, porque así se intercede. Pero la verdad es que debemos entender que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora bien, para muchos cristianos es muy difícil dejar fluir el Espíritu Santo, por ejemplo, porque piensan que le dan lugar al emocionalismo, ¿no? Entonces, como que reprimen sus emociones, y efectivamente Dios va a usar sus emociones en un momento determinado, como el predicador. Cuando el predicador está predicando, pues es inevitable, creo yo, que tus emociones sean tocadas para hablar en cierta manera con vehemencia o con compasión. Igual pasa en la oración. La verdad es que las emociones, queramos o no, van a afectar, a veces afectadas cuando pues estamos haciéndolo con un corazón dispuesto para Dios, pues el Espíritu nos va a tocar y nuestras emociones, querámoslo o no, se van a ver afectadas. Entonces es como, a ver, relajémonos un poco y entendamos que sí, no nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones, pero también nuestras emociones son un sentir que Dios coloca. Hoy vamos a hablar de dos áreas, bueno, de algunas áreas, de algunas manifestaciones, como les decía, donde las emociones son tocadas. O las manifestaciones de la intercesión se dan porque las emociones fueron tocadas. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la oración de esfuerzo, que ya en otro momento lo había mencionado, pero no la había definido. Hoy vamos a hablar a fondo o más a fondo de este tema. Gálatas 4:19 nos dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra utilizada en este versículo, que es odino, significa dolores de parto. Es decir, no, Pablo está diciendo, o sea, para yo llegar a compartirles a ustedes y que ustedes se convirtieran en cristianos, realmente yo sufrí dolores de parto. Y creo que los intercesores en algún momento lo hemos sentido. Quiero contarles una historia, y esta historia sucede por allá de 1950. Es una historia basada en pues una historia real. Había un muchacho, John White, que pertenecía a un grupo misionero. Creo que se llamaba de las nuevas tribus. Y pues se reformaba en llevar en misiones, y una de las cosas para que fueran sensibles,
que se hacía con estos muchachos y para que reconocieran el valor de la oración y para que se vincularan con el campo misionero era que estos muchachos o esas personas que estaban formando allí fueran se convirtieran en intercesores por personas que ya estaban en el campo misionero. John White, a cada uno se les entregaba una carpeta en la mañana y la persona que viniera ahí, pues era una persona que enviaba, un misionero que enviaba la carta o un misionero que se tenía referencia en esta organización y pues oraba por lo que estaba ahí. Entonces John White esa mañana recibe su carpeta, la abre y cuando abre su carpeta se encuentra con una petición, una carta que fue escrita desde un hospital de una mujer que se llamaba Loretta O'Hara, una joven misionera que estaba en Manila. Y esta mujer pues estaba muy mal, se le había diagnosticado tuberculosis de la columna cervical y realmente estaba muy mal. Entonces pues dice, él empieza a orar como buen misionero, pero esa petición como nunca antes, había estado siempre orando, cada mañana le entregaban una carpeta, pero nunca antes una situación había tocado sus emociones de tal fuerza. Y él empieza a orar y a orar y a orar con una pasión, como quien va a traer un hijo al mundo. No, esa oración es la oración que no para, es la oración como la mujer que empieza a dar a luz y puja y ya no puede dejar de pujar, o sea, el bebé tiene que nacer, ¿no? Y este hombre estaba así, de veras, orando con toda su pasión y hasta que siente en su corazón como que algo ha pasado. Estaba tan apasionado, estaba tan metido que no se dio cuenta cuánto tiempo había pasado. Y bueno, pasa el tiempo, esta muchacha en ese momento, cronológicamente en la misma fecha, pues su médico la está mandando a un hospital en otra parte de Manila para que le den allí una cama para casi para morirse. Y bueno, ella va en el transporte, en la camilla que la lleva, y ella pasaba por un lugar, digamos una colonia, y estos hermanos que estaban en esa colonia sabían que ella tenía que pasar por ahí y le hacen señas a la ambulancia tiene que parar, ellos paran al frente y le dicen, mire, nosotros queremos que usted nos hable unas palabras sobre las misiones. Y ella le dice, ¿qué? Si estoy muriéndome, ¿no? Dice, no, pues que queremos, por favor, ayúdenos. Unas palabras inspiradoras, usted es nuestra inspiración. Bueno, entonces la acomodan en una silla y ella empieza a orar, a hablar. Y cuando empieza a hablar, ella se siente incómoda en la silla y dice, no me siento bien hablando sentada. Y como puede, se para. Y cuando se para, se siente totalmente nueva. Entonces termina muy fogosamente su intervención, le dice a la ambulancia, no voy al hospital, regréseme con mi médico, y pues el médico se enojó. Dice, pues ¿cómo crees, no? ¿Cómo crees? ¿Cómo me haces perder el tiempo? Y él le dice, ¿sabes qué? Necesito con urgencia que me hagas nuevamente pruebas, porque Dios hizo un milagro. Y él le dice, los milagros de medicina no existen. Y dice, hazme pruebas. Y insiste tanto esta mujer que logra que le haga pruebas y efectivamente las pruebas la declaran totalmente sana. Pero ahí no para la historia de John Wayne y Loretta O'Hara, sino que esta mujer, bueno, sigue predicando de manera, un día decide es llamada nuevamente al campo misionero, al lugar que la envió, y decide visitar a esta organización. Y va a las tribus de las nuevas generaciones, se encuentra con John White. Dios le había dicho a John White que ahí iba a conocer a su esposa. Y ellos se conocen. Él no sabía que ella había orado él no sabía que ella era la persona por la que había orado. La tenía como en referencia en su mente, pero pues Loretas pueden haber muchas.
si era O'Hara, no era O'Hara. El caso es que él como que tenía un poquito más de conocimiento que ella, ya no sabía que él había orado por él, por ella, y les encargan de hacer un trabajo juntos, se empiezan a relacionar, se enamoran y se casan. Y bueno, en el enamoramiento pues empiezan a contar sus experiencias con Dios y se dan cuenta que los dos tenían una conexión espiritual. Loretta pues se convierte en Lori White. Y esta historia pues pareciera una historia de novela, ¿no? Pero ¿por qué la cuento? Bueno, porque esa oración que nosotros llamamos esa oración de esfuerzo, pues es una oración que trae milagros a la vida y que genera obviamente conexiones. Hay veces cuando somos llamados por Dios para elevar oraciones fuertes y para ayudar en el nacimiento de la voluntad de Dios en un área específica. Y decir, Dios nos llama a todos a orar, pero hay un momento, o sea, a lo mejor Dios me empieza a que yo abra brecha. Y mi oración pues no va a verse el resultado en 1, ni 2, ni 5 meses, porque yo fui llamada a abrir brecha. Pero habrá ahora personas que la llaman a hacer una oración de fuerza porque ya es el tiempo de que suceda el milagro. Generalmente, cuando una persona está haciendo una oración de esfuerzo, generalmente permanece una sensación de estar maravillado después de la oración y una sensación de que Dios ha hecho algo por la misma, o sea que Dios hizo algo porque yo estaba orando. Es esa sensación de, Dios mío, ¿por qué oré así? ¿Por qué fue tan atrevida mi oración? ¿No? ¿Por qué usé tales palabras? Yo regularmente no oro de esa manera, ¿no? Y pues bueno, Dios sabe por qué nos pone a cada uno a orar en un momento determinado. Por supuesto que es necesario tener la certeza de que Dios está obrando a través de nosotros y no de que es un esfuerzo vano en la carne. Es decir, la oración de esfuerzo es algo que Dios pone, no es algo que yo quiera hacer. No puedo decirme, ay, yo quiero hacer oración de esfuerzo por darle en mano. No es que pobrecito tiene cáncer y yo me voy a meter en una oración de esfuerzo hasta que el milagro suceda. Si Dios no te llamó a hacer eso, te vas a desgastar, te vas a fatigar y no va a pasar nada. Entonces debemos ser conscientes. Hay 4 puntos para ayudar a reconocer la obra del Espíritu Santo, es decir, que Dios nos ha llamado a esa oración de esfuerzo. Primero, la oración de fuerza es dada por Dios y no es algo que podemos producir por nuestra propia cuenta. ¿Ok? O sea, es como que yo empecé y digo, ¿por qué no puedo parar de orar por esto? ¿O por qué estoy siendo tan vehemente? O sea, no es algo que yo esté controlando. A menudo este tipo de oración es como un profundo gemido interno, como que sale desde aquí, desde lo más profundo, ¿verdad? Y no lo podemos regular, o sea, es una oración que nosotros no podemos decir dónde están haciendo, pero están tan adentro que es como si saliera un llanto, ¿no? Que puede ser audible, ese gemido puede ser audible o no, o puede producir gemidos indecibles, como lo describe Pablo en Romanos 8:26, ¿ok? Recuerda que dice que el Espíritu es el que intercede por nosotros aún con gemidos indecibles. Y bueno, vamos a ser claros, sí, cuando tú has estado al lado de una persona que ha sido usada en una oración de esfuerzo, o cuando tú mismo has sido usado en una oración de esfuerzo y te queda la experiencia de que por ese tipo de oración Dios hizo un milagro, pues caray, quieres intervenir en milagros, no quieres entrarle con todo siempre, pero evidentemente no siempre, no porque hoy fui usada en una oración de esfuerzo, mañana también. Hay personas que tratan entonces de esforzarse ellos mismos para orar de esta manera, emitiendo ruidosos lamentos y gemidos, pero esto no es algo que nosotros podamos manejar a nuestro entorno, porque yo, ay Señor, por favor hazlo ahora, no porque yo lo haga así, va a haber un resultado. Eso es hermano claro. O sea, si fui llamada a esa oración de esfuerzo y si de veras estoy ahí orando,
A mí me ha pasado orando por mis ovejas, por algunas de mis ovejas, que en un momento es, no puedo parar de orar, no puedo parar de orar, y hasta, como les dije, no es un dolor físico, es algo muy, muy interior, y pues sí, tú sabes que Dios está haciendo algo, pero no sabes qué, y ni siquiera sabes si va a ser positivo, o sea, si va a estar, si va a ser una sanidad o no, ¿no? Entonces, digamos que no estamos en el control del resultado de la oración, estamos en el control de mi tarea. Yo debo interceder y debo dejar que Dios fluya en mí. Si mi oración es tranquila y la puedo hacer sentada, hágala así, no hay problema. Pero a veces Dios te lleva a arrodillarte, y a veces hasta te lleva el rostro a tierra a pedir y a clamar, y no puedes pararte de ahí. Pues si es así, pues adelante, hazlo como Dios te está llamando. Segundo, la oración de esfuerzo es producida al orar por un área por la que nosotros ya, por lo que otros, pero por la que otros ya antes habían orado, ¿sí? Antes que nosotros mismos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor alguna persona más en la iglesia ha estado orando por aquel terreno para la iglesia, o a lo mejor Dios, por la sanidad del hermano X, o lo que sea, no porque tal hermano salga de el problema tal, ¿no? Entonces ya otras personas han orado, y esa es una característica, es decir, no es una oración por la que hoy oro. La oración de esfuerzo básicamente nunca se da cuando es la primera vez que alguien va a orar por este aspecto, y yo empiezo a clamar, a clamar, a clamar en una oración de esfuerzo y se produce el milagro. Realmente no, porque recordemos que nosotros hablamos en sesiones pasadas que nosotros somos parte de un grupo de intercesores que Dios está poniendo en diferentes iglesias, en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades, y nosotros somos una gota más que basta a llenar ese vaso, ¿verdad? Entonces, Dios escoge un intercesor, el que sea, para ser el último en orar por el punto que Él determina, y a través de esa oración va a traer su respuesta. Pero no es como yo le puedo decir, Señor, yo quiero hacer esa oración de esfuerzo, como les he dicho. O sea, o no es porque, no, siempre Dios me usa a mí en oraciones de esfuerzo. No, hoy lo puedo usar y mañana no. Tercero, los que tienen el don de intercesión a menudo orarán más oraciones de esfuerzo que las personas que no se han abierto para que el Señor los use de esta manera. Es decir, es más fácil que los intercesores sean usados en oración de intercesor que el hermanito X que tiene otro ministerio o nunca ha estado en el ministerio de intercesión. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor a quien llama, a ese también capacita. Y es una persona un intercesor es una persona que está disponible a escuchar la voz de Dios y a trabajar por ese milagro que Él quiere hacer, ¿no? Recordemos que el intercesor está entre Dios y la persona necesitada, entre el enemigo que está atacando a la persona y la persona que está siendo atacada. Entonces, es una persona que Dios le ha dado en su don de fe, en su don de oración, le ha dado una capacitación, le ha dado armas, y entonces por eso son más común que sean usados en estas oraciones de esfuerzo. Dios puede llamar a cualquiera, en cualquier momento, para que luchen en oración para el cumplimiento de sus propósitos, ¿de acuerdo? O por el cumplimiento de sus propósitos. Dios puso a un niño en una oración de intercesión. Le va a dar un testimonio. Por allá en el año 1996, atravesábamos mi esposo y yo una crisis económica un poco fuerte entre el 95 y el 96. Porque pues nos habíamos quedado sin trabajo. Fue una lección que Dios nos dio, y bueno, porque nos sentíamos súper, antes de esa lección nos sentíamos súper, teníamos un grupo de oración de como 25, 30 mujeres, veíamos la mano de Dios obrar, pero nosotros no nos estábamos congregando, y nosotros decíamos, pero estamos bien, estamos sirviendo al Señor. Y dependíamos, o sea, nuestro
tan, tan estábamos seguros de que Dios estaba con nosotros, que no nos dimos cuenta que empezamos a quitar los ojos de Dios y a ponerlos en el trabajo en el que estábamos, en la empresa en la que estábamos, y Dios pues nos muestra que esa empresa se acaba, esa ONG, porque estábamos en una ONG, se acaba, y pasamos momentos muy difíciles, es decir, duramos casi un año sin trabajar. Entonces, cualquier ahorro que había, cualquier situación, pues se va mermando. Caso es que un día vivíamos en un pueblito muy cerca de Bogotá que se llama Cajica, y en una cabañita muy hermosa que Dios nos puso allí. Era el sueño de mi esposo, era mi sueño, y vivimos en esa cabaña, era preciosa y muy económica. Y entonces estábamos allí, Dios nos llevó a una vida espiritual mucho más real, mucho más profunda, y a someternos a una autoridad y a congregarnos, etcétera. Y resulta que empezamos a ir a una iglesia bastante pentecostal, hermanos, bastante pentecostal, pero Dios sabía por qué teníamos que estar en esta iglesia. Nosotros veníamos de una iglesia de centro, mi esposo de una iglesia bautista, entonces no éramos muy abiertos a muchas cosas. Pero ya saben, los niños creen lo que oyen. Entonces, mi hija menor, en ese momento, porque pues después tuve otra aquí, Paulita, ella tenía 3 y si acaso iba a cumplir 4 años, pero era muy abierta a las cosas de Dios. Y un viernes mi esposo se pone muy mal, pero muy mal, se le inflama la cara, le dolía una muela, y era así de, Dios mío, no podía parar el dolor de muela, y créeme, no teníamos dinero para ir a un odontólogo, no teníamos el dinero, así es sencillo. Teníamos dinero, o sea, nuestro dinero estaba calculado para un compromiso que habíamos hecho con Dios, de ir a la iglesia de Cajita, de Sopó, y los domingos y el miércoles, y nosotros a servir a un albergue de niñas abandonadas, y eso era todo lo que había, esa gasolina, y teníamos que cuidarla. Entonces, pues llegamos, mi esposo estaba muy mal, y pues ya sabes, empiezas tú a buscar, para ese momento pues ya se te han acabado todas las medicinas, todo lo que tenías guardado, todo el botiquín. Yo siempre he sido de botiquín, ya no había pastillas para el dolor, y o sea, yo realmente me sentía muy mal de verlo como le dolía, y con su cara súper inflamada, y Paula, eh, o sea, es de los milagros que ves así palpables. Paulita viene y dice, vamos a orar por mi papi, ¿no? Entonces, sí, pues ponemos por él, está muy bien, mi amor. Entonces nos vamos los 3, Alex, Paula y yo, y empezamos a orar. Los 3 le ponemos la mano encima, y Paulita, en su inocencia de 3 o 4 años de edad, dice, Señor, no hay dinero, mi papi no puede ir al odontólogo. Yo te pido que de aquí a que podamos ir el miércoles a Bogotá para que alguien nos preste dinero para llevar a mi papi al odontólogo, esta muela ya no duela más. Y su carita se desinflama. Y así pasó. Se le quitó el dolor. Esa es de las oraciones de esfuerzo más rápidas, más auténticas que yo he visto. No era una intercesora, Paula no es una intercesora, tiene otros dones. Y que le digo, yo ya había estado orando, sí, como intercesora, yo ya había estado orando, Señor, quítale este dolor de muela a mi hijo, ya había estado orando, otros habíamos estado orando, pero Dios la usó a ella en su inocencia. ¿Y pasó? Era una niña. ¿Y pasó? Así es Dios, ¿de acuerdo? Dios puede usarnos a cualquiera. Cuarto punto. El esfuerzo puede ser de corta o de larga duración. El de mi hija fue de corta duración. Algunas oraciones recibieron una respuesta rápida, como la que les acabo de narrar, y en otros casos se darán como dolores de partos en distintos momentos hasta que se
se concrete el milagro que estamos pidiendo, el nacimiento de ese milagro, el nacimiento de lo que Dios va a hacer. Y entonces clame y clame y clame. Hay oraciones de esfuerzo que son de meses o años. En el Antiguo Testamento se habla proféticamente del esfuerzo y de la función de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. ¿Ok? Isaías 54:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjese que ahí se está hablando es directamente de Jesús, ¿verdad? Jesús nos están hablando de cómo el Señor Jesucristo iba a estar haciendo esa labor. Y Jesucristo era uno de los que se metía en oración. Él no hacía nada sin orar, pero Él no solamente oraba por nosotros, no solamente oraba por los milagros o las enseñanzas que iba a dar, sino oraba también por nosotros. Ahora bien, mientras que en el Nuevo Testamento Jesús verdaderamente oró en padecimientos, por ejemplo en el huerto de Getsemaní y otra vez frente a la tumba de Lázaro, ¿no? No voy a tocar el punto de Getsemaní porque creo que ya hemos hablado en varias oportunidades de cómo su oración fue tan entregada que oró y era tal esta oración de esfuerzo y dijo, no oro solamente por ellos, sino por los que han de venir, han de creer a consecuencia de la predicación de ellos. Es decir, estaba generando un mega milagro que su sudor era como gotas de sangre. Pero voy a tocar esta oración de Juan 11:33. En Juan 11:33 dice que está Jesús llegando a la tierra de Lázaro y María. Entonces ve a María y a Marta llorando y dice, Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y verso 34 dice, y Jesús lloró. Imagínense, o sea, así de grande puede pasar una oración de esfuerzo. O sea, no es nada malo, ¿no? Muchas veces el esfuerzo puede ser tan fuerte que puede abrumar al intercesor. Hay gente, por eso no es como que, pues metámonos en intercesión. Si Dios nos llama, pues Dios nos respalda. Pero si no, o sea, si Dios te usa en estos espacios de una oración de esfuerzo, puedes terminar exhausto, sin fuerza, agotado o hasta enfermo. Es importante tener en cuenta que el Espíritu Santo regirá nuestras emociones. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo? Durante el tiempo del esfuerzo debemos asegurarnos de no permitir que nuestras emociones se desborden. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque bueno, o sea, nosotros al final somos carne, ¿sí? Y nosotros podemos hacer que estar orando tanto, con tal pasión, que nosotros podemos llegar a lo mejor a hacer que esta emoción tan grande que estamos sintiendo nos lleve a perdernos en nuestras propias emociones. Si no, se trata de dejar fluir el Espíritu Santo, pero tampoco me voy a poner a gritar por todo el salón de intercesión o voy a estar en mi cuarto de decir, no, Señor, no, o sea, espérate, no, o sea, sí, o sea, deja fluir al Espíritu, pero tampoco te exhibas, pues. Los intercesores deben andar en el fruto espiritual del dominio propio, en todas las áreas, ¿eh? Escúchelo bien, en todas las áreas. Un intercesor que no cuida lo que entra a su boca no puede cuidar lo que sale de su boca. Entonces los intercesores no debemos entrarle tanto
es que me gusta, es que yo quiero, yo solamente como lo que quiero, no. El intercesor debe de cuidar y andar en el dominio propio. No, es que solamente voy a ver este programa por un ratico, es que no quiero ver para saber de qué hablan, no. Debemos andar los intercesores, ¿por qué? Porque nosotros, como les digo, estamos clamando entre la persona que necesita el milagro y el Señor, y defendiendo entre el enemigo, sí, que está haciendo el mal, y la persona que está siendo afectada por ese ataque. Entonces necesitamos tener cierto grado de pureza, entonces necesitamos de veras tener dominio propio. Ahora, hay otra manifestación que es el llanto. Es muy común llorar cuando se está intercediendo, porque el intercesor se estremece en ciertas peticiones. Es decir, o sea, es inevitable que si tú tienes al frente a una persona que está, o sea, una petición de oración por una persona que tiene cáncer, una mamá, por ejemplo, que tiene cáncer y que tiene hijitos pequeños, pues es inevitable, pues, que sientas en tus emociones, wow, Señor, por favor, haz este milagro porque estos niños se van a quedar sin mamá, ¿no? Y te pones hasta en la posición de la mamá, Señor, sería terrible, o sea, si yo estuviera así, ¿cómo me sentiría, no? Entonces, a veces el llanto surge de esa, de que nuestras emociones son conmovidas, y no está mal, porque vuelvo y le digo, un predicador cuando está dando un mensaje, a veces sus emociones lo conmueven y llora, y no está mal que lo haga. Tampoco va a dar una exhibición de llanto, ¿no? Otras veces se llora porque el Espíritu Santo contrista al intercesor hasta la lágrima. Es decir, por lo que estamos orando no es tan emocional. Pero de repente estamos orando y el Señor nos hace sentir una tristeza que no es nuestra, que no entendemos, y entonces podemos llegar a llorar. En otras ocasiones el intercesor es llevado a llorar en su papel sustituto por quien está intercediendo. O sea, ¿qué pasa? Nosotros, como le digo, estamos haciendo la labor de mediadores, de intercesores, ¿no? Y pues podemos llegar a llorar, ¿no? Porque Dios nos ha puesto como en ese papel. Entonces, la persona que está, hay una persona que está siendo liberada, y el llanto que por el que está atravesando este intercesor, el llanto que está teniendo este intercesor, es una manifestación de esa liberación. A lo mejor nosotros estamos orando porque la economía del hermano tal, Señor, que pueda pagar sus deudas, que pueda esto, que pueda... No sé, Dios nos ha puesto esa petición, o el hermano ha pedido por eso, y de repente pues no es un tema tan emocional, no estamos sintiendo algo de tristeza aquí adentro, sino que de repente estamos orando y empezamos a llorar, y por esa petición empezamos a llorar, porque tal vez la economía del hermano estaba quebrantada por una situación de opresión espiritual. Entonces, si quieres llamarlo un demonio de escasez o de pobreza o de endeudamiento, pues llámelo así, está bien. Llámelo como quiera. Digámosle, para ser más genéricos, una opresión espiritual. Y entonces, al estar llorando, al estar orando, Dios rompe echa fuera ese espíritu, requebranta esa situación, esa maldición, y nosotros lloramos porque Dios nos lleva a llorar, pero no porque estemos sintiendo una tristeza, ni porque la situación nos conmueva, sino simplemente es una manifestación de la liberación. Una vez una jovencita me decía, ¿ustedes por qué lloran en la alabanza? O sea, algunos de ustedes lloran en la alabanza. Yo le decía, porque Dios está limpiando. O sea, a veces ni siquiera es que la alabanza sea, me esté llegando tan al corazón, o sea, tan penetrante, tan dulce, no, sino porque Dios, o sea, dices que yo, y mucha gente recién llegada a la iglesia te dice, estaba en la alabanza, y yo lloraba y decía, pero ¿por qué estoy llorando? Lloraba y no sabía por qué. Pues porque Dios está limpiando. Es esto mismo, pero en el caso de un intercesor.
el intercesor es el que llora. Las lágrimas que brotan como resultado de la intervención divina son una manifestación del poder de Dios. Escuche eso. Si Dios me lleva a orar, si este llanto que estoy teniendo es porque Dios lo puso, es una manifestación del poder de Dios. Como el caso de la persona recién llegada que está oyendo las alabanzas y empieza a llorar. Eso no lo está produciendo nadie, sino solamente el poder de Dios. Es lo mismo en la alabanza, en la oración, perdón. Mientras que las lágrimas, producto de la carne, solo serán una manifestación pobre de nuestra naturaleza carnal. Es decir, hay hermanos intercesores que ya han visto a otros intercesores llorar mientras que oran, y entonces ellos también y producen el llanto de ellos. Entonces eso es solamente una pobre manifestación de nuestra naturaleza carnal. Es decir, yo quiero impresionar a alguien con mi llanto. Entonces Dios no tiene un problema con que llores si Dios puso ese llanto en ti, pero producirlo sí es una situación de nuestra carnalidad, es decir, que yo me esfuerce para llorar, que yo quiera llorar para impresionar a los otros, o que simplemente llore por exhibirme, ¿no? ¿Sí? Las personas, por ejemplo, sanguíneas son muy dadas a eso, ¿no? A llorar simplemente para que los noten, ¿no? Y ni siquiera lo están haciendo, diría mi madre, no lo están haciendo de adrede, es decir, no tienen la intención, pero ya están tan acostumbradas a llamar la atención que lo pueden hacer a través de las lágrimas o a través de la risa, ¿no? Otras expresiones en del intercesor o en la intercesión pueden ser que al interceder podemos ser embargados por una profunda sensación de paz y gozo que puede llevarnos incluso a sonreír. Hay gente que está orando, Señor, no sé, por ejemplo, te pido por ese terreno que tienes para la iglesia, y empieza a pedir por una situación así, X, ¿no? Como dirán los muchachos, una situación cualquiera, y de repente empieza a sentir tanta paz y tanto gozo que hasta digamos, no se va a reír a carcajada abierta, pero sí se sonríe, ¿no? Porque es tanta la paz y el gozo interior que Dios está produciendo, y es como diciendo, este milagro ya fue hecho, y Dios está poniendo la paz de que ya pasó, de que en el cielo no está pasando, no es una oración de esfuerzo, sino que ya pasó. Estás orando por algo que Dios ya hizo. Y tú me vas a decir, pero no vamos al terreno. Yo te voy a decir, primero pasa en el cielo antes que en la tierra, por eso intercedemos. En otras ocasiones, al interceder podemos tener sensaciones viscerales como náuseas, excesivo cansancio, la sensación de que me voy a caer. Y esto pasa en situaciones donde al interceder estamos tocando esta situación, son estas oraciones de liberación, ¿no? O sea, por ejemplo, por la persona que estamos orando para que sea sana, ha sido víctima o es víctima de un espíritu de enfermedad o de una brujería o cosas así. Tú me vas a decir, ¿usted cree en eso? Yo le voy a decir, fíjese que la palabra de Dios dice que sí hay demonios. Y me puede decir, en la cruz fueron muertos o perdieron todo su poder, sí. Pero recuerde que Satanás es padre de mentira y todavía sigue diciendo que están vivos. Y mucha gente es víctima de eso, ¿no? Y efectivamente la Biblia, por allá leímos creo que en la semana pasada, Ezequiel 13, y la Biblia habla de las brujas y del poder que tienen, ¿no? Y que Dios está contra ellos. También siempre debemos someter lo que sentimos y pensamos al Espíritu Santo. Es decir, si tengo una sensación visceral, si es el llanto, Señor, si este llanto es tuyo, por favor, toma el control y dame paz de que no estoy llorando en mi carne. Si es una sensación de paz, pues gracias, Señor. Si es tuyo, confírmalo. No me dejes entrar en un letargo, ¿no? Si es una opresión, si es... No tenemos por qué... si tú me estás llevando a orar con este afán, es decir, si esta es una oración de esfuerzo, pues Dios, confírmala, no que no sea en mi carne, Señor. Y siempre que nosotros le pedimos a Dios que nos confirme algo, pues Dios lo hará, porque Él es así, porque Él es Dios, porque Él dice que si nosotros
lo buscamos, pues lo vamos a hallar, ¿no? O sea, no es que nosotros lo buscamos y él dice, ah, pues no, fíjate que no, hoy no quiero hablar contigo, estoy muy ocupado, no, entonces, o como estás orando, pues termina de orar y después hablamos, no, o sea, yo en medio de mi oración puedo pedir al Señor que intervenga, ¿de acuerdo? Bueno, pues ha sido una gran bendición estar en esta nueva emisión. Les pido por favor que no dejen de sintonizar este canal. Si no te has suscrito, por favor suscríbete y ahí hay una campanita de notificaciones, déjala activada para que podamos estar notificándote de nuevas emisiones. De todas maneras, Formación Ministerial va todos los martes a las 12 del día por este canal de YouTube y Desarrollo Personal va todos los jueves a las 12 del día. Ha sido una bendición estar con ustedes. Dios los guarde y están en mis oraciones. Si necesitas algo, por favor, no dejes de colocar un comentario o también puedes escribirme a mi WhatsApp 55 18 50 86 27 o escribirme a mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx. Les amo un montón.